Hay historias que, aunque parecen sacadas de un guión de cine, suceden en las esquinas más inesperadas de la vida. Esta, sin duda, es una de ellas. Todo comenzó en una tarde cualquiera, una de esas tardes en las que la gente camina apurada, sin prestar atención a los rostros que cruzan o a las voces que flotan entre el bullicio de la calle. Una mujer, cuyo nombre no importa ahora, caminaba con paso firme, perdida en sus pensamientos, hasta que un susurro infantil la sacó abruptamente de su mundo. «Tía, ¿usted no quiere un bebé? Por favor, es mi hermanito. Tiene hambre». La voz era tan suave, tan temblorosa, que por un momento pensó que lo había imaginado. Pero cuando giró la cabeza, lo vio. Allí estaba él. Un niño pequeño, apenas de unos 8 años, sosteniendo entre sus brazos un bultito envuelto en una manta delgada, sucia, pero cuidadosamente doblada alrededor de un bebé de pocos meses. La escena era tan irreal que la mujer se quedó sin aliento. No preguntó nada. No dijo nada. Solo lo miró, y el niño también la miró a ella. En sus ojos había algo que helaba la sangre, una mezcla de cansancio y desesperación, un reflejo de noches sin dormir, de días sin comer. No era miedo, no era tristeza. Era algo peor, resignación. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había salido? ¿Dónde estaban sus padres? Y lo más importante, ¿por qué estaba ofreciendo a su hermano como si fuera un objeto que podía regalarse? Las respuestas a estas preguntas, si es que existían, estaban ocultas detrás de ese par de ojos oscuros y en las pequeñas manos que temblaban bajo el peso de la responsabilidad impuesta demasiado pronto. Pero esta historia no es solo sobre un niño y un bebé. Es sobre secretos enterrados bajo la superficie de una vida que nadie quiso mirar. Si quieres saber cómo sigue, quédate hasta el final. Porque lo que viene te va a sorprender. Pero primero, asegúrate de suscribirte para no perderte ni un detalle de esta historia que apenas comienza. La mujer seguía allí, paralizada, intentando encontrar alguna explicación lógica a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño estuviera en la calle, con un bebé en brazos, pidiendo a desconocidos que se lo llevaran? Era una pregunta sin respuesta inmediata, porque lo que tenía ante sus ojos era algo que no encajaba en ningún relato cotidiano. Y sin embargo, estaba pasando. En plena calle, a plena luz del día, entre cientos de personas que pasaban sin detenerse. Gente que, por alguna razón, no había visto lo que ella estaba viendo. El niño, con su carita cubierta de polvo y su ropa varios talles más grande, seguía sosteniendo al bebé como si ese pequeño cuerpo frágil fuera lo único que lo mantenía en pie. Sus brazos delgados temblaban de cansancio. No se sabe cuánto tiempo llevaba así, cuántas veces había repetido esa súplica a desconocidos que simplemente lo ignoraron. Quizás ya había aprendido que la mayoría de las personas prefieren mirar hacia otro lado cuando se enfrentan a escenas incómodas. Pero esta vez, alguien lo escuchó. Y ese simple gesto de detenerse cambió el rumbo de una historia que parecía condenada al olvido. La mujer quiso preguntar muchas cosas. ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste a esta situación? Pero ninguna de esas palabras salió de su boca. Porque en los ojos del niño estaba todo. No hacían falta preguntas. Solo había que observar. Ojos demasiado viejos para un rostro tan joven. Ojos que ya conocían el hambre, el frío y el abandono. Y esos ojos, en silencio, pedían ayuda. No con gritos ni lágrimas, sino con una mirada cargada de resignación. El bebé, mientras tanto, apenas emitía un quejido. Estaba envuelto en una manta delgada que no podía protegerlo del viento helado que soplaba entre los edificios. Su carita estaba pálida, sus labios secos. No lloraba fuerte, como suelen hacerlo los bebés hambrientos. Solo gemía suavemente, como si ya hubiera entendido que nadie vendría a alimentarlo. Como si incluso él, con apenas 5 meses de vida, ya hubiera aceptado que no había mucho que esperar de este mundo. La mujer no sabía qué hacer. Su primer instinto fue sacar el teléfono y llamar a alguien, a la policía, a los servicios sociales, a cualquier institución que pudiera intervenir. Pero el niño, al ver que ella buscaba el móvil en su bolso, dio un paso atrás.
Sus brazos rodearon al bebé con más fuerza y en su cara apareció un gesto de miedo puro. No miedo a un castigo, no miedo a ser descubierto, sino ese miedo profundo que solo sienten los que han aprendido que confiar en los adultos puede ser peligroso. No llame a nadie, por favor, dijo el niño con una voz que apenas era audible. Si llama, me van a separar de mi hermanito. Y él es lo único que me queda. Esas palabras golpearon a la mujer como un puño invisible. De pronto, la historia que imaginaba en su mente cambió por completo. Ya no se trataba solo de un caso de abandono infantil. Era algo mucho más profundo, más doloroso. Algo que tenía raíces en un pasado oscuro que aún no había sido contado. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo había terminado en la calle, solo, cuidando a un bebé? El niño no explicó nada. Pero la mujer entendió que si quería respuestas, tendría que ganarse su confianza. Así que guardó el teléfono y, en cambio, se agachó para estar a su altura. Con voz suave, le dijo: No te preocupes, no voy a llamar a nadie. Pero necesito entender cómo llegaste aquí. Tal vez pueda ayudarte. Solo cuéntame lo que pasó. El niño dudó. Sus ojos recorrieron la calle, como si temiera que alguien estuviera espiando. Luego bajó la mirada y murmuró algo tan bajo que la mujer tuvo que acercarse más para escucharlo. Mamá se fue hace muchos días. ¿Y papá? Papá no vuelve nunca. El corazón de la mujer se encogió. No hacía falta que el niño explicara más. Era una historia tan vieja como el mundo, pero cada vez que se repetía, dolía como si fuera la primera vez. Una historia de abandono, de promesas rotas, de niños convertidos en adultos antes de tiempo. Una historia de supervivencia en su forma más cruda. Pero había algo más. Algo que el niño no decía. Algo que aún estaba oculto detrás de sus silencios y sus miradas esquivas. Porque esta historia no era tan simple como parecía. Había secretos enterrados bajo las palabras no dichas. Y esos secretos, cuando salieran a la luz, cambiarían todo. Si crees que esta es solo otra historia triste, estás equivocado. Lo que viene es algo que nadie podría haber imaginado. Así que no te vayas, porque esto apenas comienza. Suscríbete y prepárate para descubrir una verdad que duele. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que este niño terminó solo en la calle con su hermanito? Entonces espera la próxima parte. Porque lo que estás a punto de conocer te va a dejar sin palabras. La mujer, con el corazón encogido y la mente desbordada de preguntas, entendió que estaba parada en la frontera de una historia que podía cambiar vidas. No era simplemente una anécdota triste que contar a sus amigos, no era una imagen de pobreza que se disuelve al girar la esquina. Era una puerta abierta a un mundo que nadie quiere ver, el mundo de los niños invisibles. Y al otro lado de esa puerta estaba él, un niño de 8 años con una carga que ningún niño debería llevar jamás. Con mucho cuidado, la mujer le preguntó al niño su nombre. Me llamo Tomás. Su voz era suave, como si temiera que decir su propio nombre pudiera traerle algún peligro. Cuando le preguntó el nombre de su hermanito, Tomás bajó la cabeza y susurró. Se llama Mateo. Y fue en ese momento, al escuchar esos nombres sencillos y hermosos, cuando la mujer entendió que ya estaba atrapada en esta historia. No podía simplemente darse la vuelta y seguir caminando. No después de conocerlos. No después de mirarlos a los ojos. Tomás comenzó a hablar. Al principio, sus palabras eran fragmentos rotos, pedazos sueltos de un relato que parecía no tener principio ni fin. Pero poco a poco, el rompecabezas empezó a armarse, y lo que revelaba era más oscuro de lo que la mujer estaba preparada para escuchar. Todo comenzó en una casa pequeña, al final de un callejón donde el sol apenas entraba. Allí vivían Tomás, Mateo, su mamá y su papá. Pero llamar vivir a lo que pasaba dentro de esas paredes era un exceso de optimismo. Su mamá pasaba los días encerrada en su cuarto, sin fuerzas para levantarse. A veces, Tomás escuchaba que lloraba, otras veces, no hacía ningún sonido en absoluto. Su papá, en cambio, entraba y salía, y cada vez que regresaba, traía con él el olor fuerte de algo que Tomás no sabía nombrar, pero que lo llenaba de miedo.
Los días eran largos y las noches eternas. Tomás aprendió muy pronto que tenía que ser invisible. Porque si su papá lo veía, podía enfadarse. Y cuando se enfadaba, la casa entera temblaba. Por eso, Tomás se escondía con Mateo en un rincón, inventando historias para que el bebé no sintiera el miedo que llenaba el aire. Pero un día, su mamá ya no salió de su cuarto. Tomás tocó la puerta, llamó su nombre, pero ella no respondió. Cuando su papá llegó y vio que ella no se movía, simplemente recogió algunas cosas y se fue. Sin decir nada. Sin mirar atrás. Tomás esperó. Pensó que su papá volvería, que alguien vendría a ayudarlos. Pero los días pasaron y nadie cruzó esa puerta. No había comida, no había agua caliente. Mateo lloraba cada vez más. Y entonces, Tomás entendió que estaban solos. Completamente solos. Al principio, intentó cuidar de Mateo dentro de la casa. Buscaba restos de comida, calentaba agua en una olla vieja. Pero no era suficiente. El bebé seguía llorando de hambre. Así que Tomás tomó la decisión más difícil de su vida. Salió a la calle con Mateo en brazos, buscando a alguien que los escuchara, que les ofreciera una mano. Pero nadie lo hizo. La mayoría de las personas ni siquiera lo miraban. Algunos se alejaban, como si la pobreza fuera contagiosa. Otros le lanzaban palabras duras, acusándolo de inventar historias para conseguir dinero. Pero Tomás no quería dinero. Solo quería que alguien le diera un poco de leche para Mateo. Solo quería que alguien le dijera qué hacer. Y fue entonces cuando encontró una idea en su cabeza, una idea que lo asustó, pero que parecía ser su única oportunidad. Si nadie quería ayudar a un niño de la calle, tal vez alguien querría quedarse con un bebé. Porque los bebés son pequeños, son tiernos, son fáciles de querer. Tal vez alguien querría a Mateo y lo cuidaría mejor de lo que él podía hacerlo. Así fue como comenzó a acercarse a las personas, una por una, susurrando esa frase que partía el alma. «Tía, ¿no quiere un bebé? Por favor, es mi hermanito». La mayoría lo ignoraba. Algunos se reían. Otros lo insultaban, acusándolo de inventar historias para conseguir alguna moneda. Pero él seguía insistiendo, porque cada minuto que pasaba, Mateo estaba más débil, y Tomás sabía que no tenía mucho tiempo. La mujer escuchaba el relato con lágrimas en los ojos. No podía imaginar el peso de esa responsabilidad sobre unos hombros tan pequeños. Pero lo que Tomás dijo después fue lo que realmente la dejó sin aliento. Anoche pensé en dejar a Mateo en una puerta. Pero me dio miedo. Y me dio vergüenza. Porque él es mío. Es mi hermanito. No puedo dejarlo. No quiero que piense que lo abandoné. Esa fue la frase que lo cambió todo. Porque en medio de la desesperación, de la tristeza, de la angustia, había algo que mantenía a Tomás en pie. El amor. Un amor puro, incondicional, el amor de un hermano mayor que, aunque solo tiene 8 años, está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger al único ser que le queda en el mundo. La mujer entendió que no estaba ante un caso de abandono infantil, sino ante una historia de amor y coraje. Y también entendió que, si daba la espalda y se iba, estaría traicionando ese amor, esa valentía. Así que tomó una decisión. No te preocupes, Tomás. No te voy a separar de Mateo. Pero tampoco voy a dejarte aquí solo. Vamos a encontrar una solución juntos. Lo que pasó después es algo que no se puede contar en unas pocas palabras. Porque esta historia todavía no ha terminado. Y lo que Tomás y Mateo tienen por delante es un camino lleno de obstáculos, pero también de esperanza. Si quieres conocer cómo termina esta historia, no te pierdas la última parte. Porque lo que viene es la parte más importante de todas, la historia de quién es realmente Tomás. ¿Quién es ese niño que, contra todo pronóstico, decidió convertirse en héroe para su hermano pequeño? Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Porque lo que viene te hará creer de nuevo en la fuerza del amor. Tomás y Mateo. 2 nombres sencillos, comunes, nombres que podrían pertenecer a cualquier niño en cualquier ciudad. Pero detrás de esos nombres había una historia que nadie conocía,
una historia que no cabía en los titulares de un periódico ni en las estadísticas de un informe social. Era una historia tejida con hilos invisibles, de esos que solo se ven cuando te atreves a mirar más allá de lo evidente, cuando dejas de verlos como dos niños de la calle y comienzas a entender quiénes son realmente. La mujer, que ahora ya no era solo una testigo accidental, se convirtió en la primera persona que escuchaba esa historia completa. Sentados en un rincón menos frío de la calle, con Mateo durmiendo en su regazo y Tomás hablando en susurros, ella descubrió el verdadero origen de estos hermanos, y lo que oyó fue mucho más que una simple historia de pobreza. Tomás no siempre vivió así. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que su vida era tan normal como la de cualquier niño. Iba a la escuela, tenía un cuaderno de tapas azules y un lápiz con su nombre escrito. Su mamá le preparaba arroz con huevo y le cortaba el pan en triángulos porque decía que así sabía mejor. Su papá trabajaba en la construcción y regresaba a casa con las manos cubiertas de polvo blanco y una sonrisa cansada, pero sincera. No eran ricos, ni siquiera cómodos, pero eran una familia. Y para Tomás, eso era suficiente. Pero entonces, todo empezó a cambiar. Primero, su papá perdió el trabajo. Después, comenzó a desaparecer por días enteros. Cuando volvía, su mirada ya no era la misma, y sus manos temblaban incluso más que cuando cargaba sacos de cemento. Su mamá intentaba esconder las lágrimas, pero Tomás la oía llorar detrás de la puerta cerrada. Y entonces llegó Mateo. Pequeño, frágil, tan hermoso que parecía un milagro en medio de tanto caos. Tomás lo amó desde el primer momento. Lo tomaba en brazos y le cantaba canciones inventadas mientras su mamá dormía cada vez más horas y su papá desaparecía cada vez más días. Nadie se lo dijo directamente, pero Tomás entendió que su familia estaba quebrándose en silencio, como una grieta que se extiende por la pared sin hacer ruido. Cuando Mateo cumplió 3 meses, su papá se fue y no volvió más. Y su mamá, vencida por el cansancio y la tristeza, comenzó a hundirse en un sueño del que ya no despertaría. Fue entonces cuando Tomás entendió que estaba solo. Completamente solo. Con 8 años, se convirtió en madre, padre, hermano y protector. No sabía cómo hervir leche sin quemarla, no sabía cambiar pañales, no sabía calmar los cólicos de un bebé hambriento. Pero aprendió. Porque no había otra opción. Y porque el amor que sentía por Mateo era más grande que el miedo, más fuerte que la desesperación. Al principio, nadie notó que estaban solos. En su barrio, las puertas siempre estaban cerradas y nadie preguntaba demasiado por los demás. Pero cuando el hambre comenzó a apretar y la leche en polvo se acabó, Tomás entendió que ya no podía seguir escondiéndose. Tenía que salir a buscar ayuda. Así fue como terminó en aquella calle, con Mateo en brazos, repitiendo esa frase que partía el alma. «Tía, ¿no quiere un bebé? Es mi hermanito. Tiene hambre». No porque quisiera deshacerse de Mateo, sino porque pensaba que alguien más podría darle lo que él no podía. No porque dejara de amarlo, sino precisamente porque lo amaba tanto que estaba dispuesto a renunciar a él si eso significaba salvarlo. Pero detrás de esa frase había algo aún más profundo, un secreto que Tomás guardaba incluso de sí mismo. Porque en el fondo, lo que más temía no era el hambre ni el frío, sino el miedo de convertirse en su padre. Tenía terror de que un día, el cansancio y la desesperación lo hicieran fallar, lo convirtieran en alguien que abandona, alguien que desaparece. Y Tomás, con toda su corta edad, ya había decidido que jamás sería esa persona. Lo que la mujer vio en ese niño no fue solo tristeza, ni solo desesperación. Lo que vio fue valentía. Una valentía cruda, real, de esa que no sale en los libros ni en las películas. Una valentía silenciosa que crece cuando no hay otra opción. Y vio también amor. Un amor feroz, protector, un amor que no sabe de miedos ni de límites, un amor tan puro que dolía mirarlo de frente. Esa noche, cuando la mujer llevó a Tomás y a Mateo a su casa, no era una salvadora ni una heroína. Era simplemente alguien que había decidido ver lo que otros no quisieron ver. Preparó un baño tibio, les dio ropa limpia, les sirvió un plato de sopa caliente. Y mientras Mateo dormía en una cuna improvisada y Tomás comía en silencio, ella entendió que esta historia, por muy dura que fuera, aún tenía un futuro por escribir.
No era el final feliz de un cuento de hadas. No era una solución mágica. Pero era un comienzo. Un primer paso hacia una vida donde Tomás no tuviera que ser adulto a los 8 años. Donde Mateo pudiera crecer sin conocer el hambre o el miedo. Una vida donde el amor fuera suficiente para sostenerlos. Y al final, esa es la verdadera noticia. No la pobreza, no el abandono, no el dolor. La verdadera noticia es el amor. Un amor que resiste, que sobrevive, que se niega a rendirse. El amor de un niño que se convirtió en héroe sin capa, que luchó con las armas más poderosas de todas, sus manos pequeñas, su corazón enorme y su voluntad inquebrantable de proteger a su hermanito. Esa es la historia de Tomás y Mateo. Una historia que nadie quiso ver, pero que todos necesitan conocer. Porque hay miles de Tomás en el mundo. Niños invisibles que cuidan de sus hermanos en la oscuridad. Niños que merecen ser vistos, escuchados, abrazados. Niños que nos recuerdan que la verdadera valentía no siempre grita, a veces solo susurra. Tía, ¿no quiere un bebé? Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó aunque sea un rincón de tu corazón, no te vayas sin compartirla. Porque al contarla, al hacerla visible, les damos a esos niños invisibles lo que más necesitan, esperanza. Esta es la historia que nadie contó. Esta es la historia que hoy, gracias a ti, el mundo conocerá. Fin. Los días que siguieron al encuentro entre la mujer, Tomás y Mateo fueron una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Alivio, porque por primera vez en semanas, Tomás no tuvo que preocuparse por el frío de la noche o por el hambre que apretaba el estómago de su hermano. Miedo, porque aún no sabía si podía confiar por completo en esta desconocida que de repente se había convertido en su salvavidas. Y esperanza, porque, aunque no lo decía en voz alta, una pequeña parte de su corazón quería creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. La mujer no era rica. No tenía una gran casa ni una vida perfecta. Pero tenía algo que Tomás y Mateo no habían tenido en mucho tiempo, calor humano. Era ese tipo de calor que no viene de una estufa ni de una manta gruesa, sino de una mesa compartida, de una voz amable preguntando si tienes suficiente comida, de unas manos que acarician tu cabeza cuando te quedas dormido sin darte cuenta. Los primeros días, Tomás dormía con un ojo abierto. Acostumbrado a cuidar, le costaba soltar el control. Cada vez que Mateo lloraba, Tomás se despertaba primero, antes que la mujer, como un reflejo automático. Tardó en entender que ya no estaba solo, que había alguien más dispuesto a sostener esa carga con él. Pero aún así, seguía sintiendo esa vieja culpa en el pecho, la culpa de no haber podido proteger mejor a su hermanito, la culpa de haber pensado siquiera en entregarlo a alguien más. La mujer nunca lo juzgó. Sabía que, a veces, el amor más grande se manifiesta en decisiones desesperadas. Y lo que Tomás hizo no fue un acto de abandono, sino un acto de amor extremo. Entregar lo que más amas porque crees que así lo salvas. Día tras día, Tomás empezó a contar más historias. De su casa, de su escuela, de su mamá y su papá. Pequeños recuerdos que aún brillaban, a pesar de la oscuridad que vino después. Mateo, ajeno a todo ese peso, comenzó a reír más seguido, como si la ternura de esas nuevas manos que lo cuidaban le recordara que el mundo también podía ser suave. Pero lo más importante fue lo que la mujer hizo después. No solo les abrió la puerta de su casa, les abrió la puerta de un futuro. Buscó ayuda, habló con trabajadores sociales, les consiguió documentos que no tenían, los inscribió en un programa de apoyo. No fue fácil. En cada paso había burocracia, papeles que faltaban, preguntas incómodas. Pero ella insistió. Porque entendió algo clave, Tomás y Mateo no eran solo una historia triste que conmueve por un rato. Eran dos vidas con derecho a ser felices. Poco a poco, Tomás volvió a ser niño. Aprendió que podía jugar, reír y equivocarse sin miedo. Aprendió que no estaba mal dejarse cuidar de vez en cuando. Aprendió que ser fuerte no siempre significa cargarlo todo solo, que la verdadera fortaleza también está en confiar, en pedir ayuda, en aceptar amor. Mateo, por su parte, creció rodeado de una mezcla extraña y hermosa, el amor protector de su hermano, la ternura de una mujer que eligió ser familia sin tener obligación alguna y la esperanza de un futuro que,
Por primera vez, no parecía una pared oscura sino una puerta abierta. Con el tiempo, Tomás dejó de acercarse a desconocidos con Mateo en brazos. Dejó de preguntar si alguien quería llevarse a su hermanito. Porque entendió algo fundamental: Mateo no necesitaba que lo salvaran de él. Lo que necesitaban era ser salvados juntos. Porque lo único que realmente querían, y lo único que realmente importaba, era seguir siendo hermanos. Juntos. Siempre. Y ahora, si alguien le preguntara a Tomás, ¿qué harías por tu hermanito?, él no dudaría en responder. Todo. Absolutamente todo. Esa es la verdadera historia. Una historia de dos hermanos que lo perdieron todo, excepto lo más importante, el uno al otro. Y con eso, comenzaron a reconstruir su mundo. Si alguna vez, caminando por la calle, ves a un niño cargando a otro, no mires hacia otro lado. Tal vez estés viendo a un pequeño héroe en silencio. Tal vez estés viendo un amor tan grande que no cabe en palabras. Tal vez, si te atreves a detenerte y escuchar, termines siendo parte de la historia que cambia sus vidas. Y ahora, si esta historia te llegó al corazón, te pido algo: compártela. Porque historias como esta no deben quedarse en la sombra. Tienen que ser vistas. Tienen que ser contadas. Porque cada vez que alguien las escucha, es una pequeña luz que se enciende en la oscuridad. Así que aquí termina nuestra historia, pero para Tomás y Mateo, este es apenas el comienzo. Un comienzo que nació de una pregunta que parecía sencilla. «Tía, ¿no quiere un bebé?». Y terminó siendo una lección que nadie olvidará jamás. El verdadero amor es el que se niega a rendirse. Fin.